las capas que componen todo esto aquí, esto azul nomás. Esto ya vimos que son los axones de sustancia blanca. Nos interesa cómo están organizadas las neuronas, si quieren verlo de esa forma. Como ya sabemos, hay 6 capas, cada una con un nombre que, a pesar de que uno pues se embolla mucho y dice, no, ¿cómo me voy a aprender eso? Son bastante lógicos una vez aprenden el orden. Entonces, la primera, la capa molecular, que la capa molecular tiene las neuronas horizontales de Cajal, que son las que delimitan muy bien o dan como la orden embrionaria, si quieren llamarla así, para que toda esta organización suceda. Cuando se habla de las capas de la corteza, lo van a ver después en fisiología, en neurofisio, es que cada área de por sí funciona como un espacio delimitado, es decir, este núcleo de aquí o esta unión de 6 capas hace parte de varios núcleos predispuestos en toda la corteza, ¿sí? Entonces cada núcleo, por así decirlo, cada porción de corteza tiene una función en específico que tiene de por sí las 6 capas. ¿Listo? Entonces tenemos la capa molecular con las horizontales de Cajal, que son las que delimitan cómo va a suceder la organización de todo este núcleo. Tenemos la granular externa, tenemos la piramidal externa, la granular interna, porque ya vimos que la externa era la de arriba, sigue la piramidal interna, porque la 3 es la piramidal externa, y por último la fusiforme multiforme. Cada una pues tiene una función específica que ya vamos a seguir ahondando. Entonces, primero que todo, también para hablar de corteza tenemos que diferenciar entre 3 conceptos, más que todo filogenéticos, para referirnos a la corteza. Neocorteza, haciendo referencia a nuevo, hace referencia a la corteza pues más nueva, de habilidades terciarias, como más especializada, y es la que tiene las 6 láminas. La mesocorteza, pues la que está entre la mitad, entre la alocorteza, que es la más primitiva, y la neocorteza, que como ya mencioné es la más nueva, es la transición de la primitiva a la neocorteza, y está ubicada fundamentalmente en los sectores del giro del cíngulo y la corteza entorrinal. Sé que ahorita es difícil enfrentarse a este concepto, más que todo entorrinal, pero ya cuando lo vean más adelante en hipocampo y demás, es una parte que está en la cara basal de la corteza, entorrinal haciendo referencia a nariz, entonces más o menos en la parte más basal de la corteza, es más que todo un giro entorrinal que tiene como una conformación en específico, y el giro del cíngulo, pues el que rodea en la típica imagen con el corte en pues, la mitad, en sagital, con el giro del cíngulo. Y por último, la alocorteza, que se divide en 2, la argicorteza y la paleocorteza. Esto más que todo ya son funciones muy primitivas, entonces se las asocia inclusive a especímenes animales, como podría ser hipocampo, la memoria, y la corteza olfatoria, la nariz. Entonces es la corteza más antigua y tiene de 3 a 5 láminas. La que vamos a estudiar, pues en este caso, es la neocorteza, que es la de las 6 láminas, y es fundamentalmente la que predomina, obviamente, en nuestro cerebro, y la que hace parte de todos los circuitos asociados al tálamo. Entonces, hay diferentes neuronas dependiendo de la capa en la que estemos hablando. Entonces, lo que vamos a encontrar es que todas las neuronas piramidales, entonces de la capa piramidal externa y la piramidal interna, van a ser glutamatérgicas. Todas las demás, a excepción de las estrelladas espinosas, que ya vamos a hacer mención de ellas, son GABAérgicas. ¿Y qué función van a tener? Pues como toda neurona GABAérgica, va a interactuar para inhibir las señales que se mandan, ¿ya? Entonces, lo más fundamental de aquí es que las neuronas piramidales de la capa piramidal externa e interna son glutamatérgicas. Todas las demás son GABAérgicas, a excepción de las estrelladas espinosas. Y pues ahí las que puse en chulito son como las más, las que se habla más, las más fundamentales. Entonces, las piramidales van a ser básicamente, pues se van a llamar así por la forma piramidal del soma. Van a tener proyecciones también en la base, porque bueno, esta es la base, esta es la región apical. En la región apical va a salir las dendritas, ¿listo? Entonces las dendritas normalmente en la corteza van a estar, bueno, las piramidales van a estar en la capa 3 y en la capa 5, y en la 6 también va a haber piramidales. Y las dendritas de las piramidales van a subir normalmente hasta la capa 1, principalmente las de la capa 3 y las de la capa 5. ¿Para qué? Para que esta, que es la que, si estamos en la lámina 1, Cajal horizontal. exacto,
esta es la horizontal de Cajal, esta es GABAérgica. Esta puede regular las salidas de la piramidal, ¿listo? Entonces, y también va a tener una acción que lo va a proyectar. En este caso, como es piramidal, normalmente son células de proyección, a excepción de las pequeñas. ¿Qué quiere decir célula de proyección? O célula Golgi tipo 1. Quiere decir que el axón sale de la corteza y, digamos, va a otro lugar del cerebro, ¿listo? Y pues prácticamente es la que conforma la propiamente dicha sustancia blanca. Entonces todos los axones de las Golgi tipo 1 son las que conforman la sustancia blanca típica de la imagen que se ve con todos los tractos y demás. En cambio, las Golgi tipo 2, que tienen un axón pero es más pequeño, se comunican o hacen conexiones intracorticales, es decir, sin abandonar la sustancia negra, hacen conexiones, o sustancia gris, hacen conexiones en cuanto a en la propia corteza para comunicar estas láminas entre diferentes zonas del cerebro. Exacto. Entonces luego están las estrelladas espinosas, que estas van a tener una excepción, es que a pesar de ser interneuronas, van a secretar glutamato. ¿Por qué? Porque estas van a estar aquí en la lámina 4. La lámina 4 va a ser la encargada de recibir las eferencias talamocorticales, o sea, las que vienen del tálamo. Fibras del tálamo llegan aquí a la lámina 4 y excitan estas células. Por eso es que tienen tantas espinas, porque las espinas dendríticas son las que almacenan como esa información que va a llegar del tálamo, son las que reciben la información más bien. Y esta me sirve que sea glutamatérgica, porque si fuera GABAérgica llega a la entrada pero no activa ningún circuito, y lo que necesito es que a partir de esta entrada se active todo el circuito de la corteza. ¿Listo? Entonces esta con el glutamato llega, activa estas, empieza el circuito de asociación, que ahorita lo vamos a ver mejor, pues porque todavía no hemos visto todas las capas, y pues empieza el circuito. Por eso es que necesito que estas sean glutamatéricas. Y algo importante que pueden asemejar al concepto de las espinas dendríticas es lo que sucede con las microvellosidades en histología. Para lo que sirven las microvellosidades es para aumentar el área de superficie y así aumentar como la cantidad de canales o la cantidad de receptores que tiene una estructura. En este caso, en el caso de las neuronas que tienen espinas dendríticas tienen mayor área de superficie donde se pueden poner receptores y así se sensibiliza más la respuesta, si quieren verlo así. ¿Fusiforme? Sí. Luego están las fusiformes, que ya son principalmente interneuronas. Entonces ellas pueden estar en cualquier capa, realmente las interneuronas están repartidas, pero normalmente están en las capas más abajo, entonces de la 5 y la 4. Pero esto es algo arbitrario, ellas pueden estar donde quieran porque son interneuronas, ¿listo? ¿Y cuál es la función? Regular las salidas de las células, porque son GABAérgicas. Entonces, GABA. Luego están las de Martinotti, que ellas sí van a estar bien abajo, van a ser células multipolares, o sea, multiestrelladas, y van a tener un axón, bueno, no se ve, van a tener un axón que sube hasta acá. Voy a bajar otro color para que se conecte. Y se conecta con las de Cajal, que son estas, GABAérgicas, y con las piramidales también, con las dendritas de las piramidales. Y también va a regular las salidas de la corteza. ¿Listo? Y pues las horizontales de Cajal son exclusivas de la lámina molecular, o sea, solo están en la lámina 1. Se conectan a las dendritas que ahí les dibujé y son interneuronas GABAérgicas. ¿Listo? Ellas van a ser muy largas, ¿no? Pero pues no son características fundamentales importantes. Entonces vamos ahora sí a hablar de cada lámina. Tenemos la lámina 1, ¿dónde la dibujo aquí? ¿Dijeron algo?
La lámina 1 va a tener, más que todo, células horizontales de Cajal. Ella se va a caracterizar por tener muy poquita densidad celular. Si ven aquí en el dibujo, no se dibujó ni una célula, porque sí tiene células, pero tiene muy poquitas. Entonces, ella en un corte histológico se va a ver más blanca que las otras. Entonces, aquí las intersticiales de Cajal. Y a ella no va a llegar realmente ninguna aferencia, solo sirve para regular los circuitos de abajo. ¿Listo? Luego, la lámina 2 va a estar llena de células estrelladas, que son interneuronas. Pero acá van a llegar, más que todo, circuitos asociativos. ¿Qué quiere decir esto? Van a ser circuitos córtico, o sea, entradas córtico-corticales. Entonces, entradas de la corteza a la misma corteza. Entonces, si son entradas de la corteza a la misma corteza, las neuronas piramidales de la capa 3, que ya vamos a ver que son como los dos implicados en esta relación córtico-cortical, ¿qué tipo de Golgi serían? Las piramidales de la capa 3. Tipo 2, debido a que son conexiones intracorticales. Pero, o sea, sí, pero también hay fibras comisurales. O sea, aquí en las corticocorticales tenemos fibras asociativas y las comisurales. Las comisurales son las que van de un hemisferio a otro, digamos para conectar una área 4 con el otro área 4, y las asociativas para conectar un área 4 derecha con otra área del mismo lado derecho. ¿Listo? Entonces, asociativas, igual lado, igual hemisferio. Comisurales, hemisferio contrario. Entonces, básicamente, las neuronas del área 3, de la lámina 3, que son neuronas mayoritariamente piramidales, medianas, van a mandar eferencias, puede ser en la misma corteza o en cortezas distintas, por eso también pueden salir, a la lámina 2, que va a ser la encargada de recibir las eferencias. Entonces, por eso la lámina 2 es una lámina aferente y la lámina 3 es una lámina eferente. ¿Listo? Y esto último que mencionó Felipe es importante porque a ellos les gusta confundir mucho entre aferente y eferente. Entonces sepan diferenciar muy bien que la 3 es aferente y la 2 es eferente. Luego, en la lámina 4 van a estar las estrelladas espinosas que ya hablamos que reciben. ¿Qué reciben? ¿De dónde reciben información? La lámina 4. Del tálamo. Exacto, del tálamo. Entonces el tálamo proyecta sus fibras acá en la lámina 4 para empezar todo el circuito. Luego está la lámina 5, que va a estar compuesta más que todo de células piramidales gigantes de Betz. Bueno, en cuanto a... Es que acá me mencionan que le dijeron a Diana que las Golgi tipo... O sea, le dijeron que en la lámina 3 son Golgi tipo 2 y que les dijo que no. Entonces, lo importante aquí es que, bajo mi concepción, son ambas, porque las comisurales, como son de hemisferio a hemisferio, tienen que ser Golgi tipo 1, porque pues es un axón muy largo. Pero si es en la misma corteza, son Golgi tipo 2, porque pues es un axón cortito. Entonces, pues son ambas, en verdad. Pero, pues Diana se las va a preguntar como Golgi tipo 1. En la 3. En la 3. O sea, como teniendo en cuenta las comisurales. Pues. Y la lámina 5
bases de piramidales, más que todo gigantes de Betz, y dijimos que las piramidales, ¿qué hacen? Proyectan sus fibras. Entonces, cuando las proyectan, quiere decir que las sacan de la corteza. Entonces son Golgi tipo 1. Uno tiene para que se aprenda empezando. Golgi tipo 2 local, Golgi tipo 1 sano. Ajá. ¿Sí quieres los dos? Algo que me sirve mucho para aprenderme cuál es Golgi tipo 1 y tipo 2 es que Golgi tipo 1 es una línea, entonces pues como más hacia abajo, más larga. En cambio, Golgi tipo 2 son dos y es como si esta línea larga lo hubiera cortado en dos pedazos, entonces es como una línea más pequeña. No sé si les sirva, pues a mí me servía, pero la conclusión es que la 1 sale de la corteza, es decir, de toda la sustancia gris del núcleo que está hablando, y en cambio las tipo 2 no sale de la corteza. Y estas van a tener fibras, pásame. Córtico, subcortical. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser fibras que van a ir a todo lo que esté debajo de la corteza, excepto que el tálamo, porque esas salen de aquí. Entonces, digamos, núcleos de la base van a llegar allá. Bueno, voy a poner aquí los núcleos de la base. Núcleos de pares craneales. Núcleos propios del cuenco. Médula también. ¿Listo? Entonces, es toda la información que va a todo lo que esté bajo la corteza, por eso es córtico subcortical, que no sea el tálamo, porque las que van al tálamo van a ser las de la lámina 6. Las de la lámina 4. Sí. No, las 4 son las que reciben del tálamo. Exacto. En cambio, las que van al tálamo son las Pongamos de la aquí lámina 6. aferente. ¿Esa qué sería? ¿La 4? Si recibe, Diferente. aferente. La 5 entonces, ¿qué sería? Si manda, eferente. Ejecuta. Y la 6, si manda, eferente también. Pero solo al tálamo. Solo al tálamo. ¿La de la lámina 4 solamente recibe del tálamo? Sí. Exacto. Y estas también van a ser, pues van a variar, por eso se llama multiforme, porque varían en forma. Pero las principales son las piramidales que envían la información al tálamo. ¿Ah? ¿No son invertidas? Sí, son invertidas. Solo que para las voy a dejar invertidas. ¿Listo? Entonces vamos a nombrar. Estas van a ser, ¿qué creen? ¿Van a ser Golgi tipo 1 o Golgi tipo 2? Las de la lámina 1. Tipo 1, tipo 2. Tipo 2. Exacto. ¿Por qué? Porque se encargan de regular esto de aquí, de este sector nomás. Estas creen que van a ser Golgi tipo 1 o tipo 2. Solamente se encargan de recibir. Exacto. Estas se encargan más que todo de recibir. Tienen axones cortos, pero que no salen de aquí. ¿Listo? Son para conectarse entre ellas, nada más. Golgi tipo 2 también. ¿Y esta? 1. Exacto. La 3, pues como dijimos, digamos que pueden ser los dos porque lo que les dijo Namuel, pero siguiendo lo que dice Diana, Golgi tipo 1. La 4, 1.
la 4 sería 2. Pero porque recibe lo del tálamo y pues como que se regula en el mismo nivel. O sea, las 4 también regulan al mismo nivel de la corteza, ¿listo? Entonces serían Golgi tipo 2. Las de las 5, ahora sí Golgi tipo 1. Y las de las 6, también Golgi tipo 1. Porque va a un núcleo profundo subcortical, que sería el tálamo. Y ahora pues vamos a darle nombres. Entonces, esta ya sabemos que es la molecular. La 2, bueno, les voy a dar como el truco o la teoría. Las que tienen estrelladas o interneuronas más que todo, se les dice granulares. Y las que tienen pues piramidales, en su mayoría son piramidales. Entonces, molecular, Granular externa. granular externa, Piramidal externa. piramidal externa, Granular interna. Piramidal interna. granular interna, Ujú. porque ya hay una externa, Piramidal interna. piramidal interna, Lámina cruciforme. multiforme Multiforme es. y lámina multiforme. ¿Listo? De aquí, entonces podemos decir que... ¿Puedo borrar esto? Espérate. ¿Ya? Tengo una pregunta. Sí. Tipo, o sea, cuando ponemos la de Golgi tipo 1, Golgi tipo, o sea, ¿eso es de las piramidales en sí o de las interneuronas? De las neuronas. De Es las decir, neuronas en cuando general, hablas ¿qué de lámina? Golgi tipo 1 o 2, hablas de qué tan largo o corto es el axón de la neurona. Pero de todas las neuronas en esa lámina, No, o sea, el concepto de Golgi tipo 1 o 2 es un concepto que se asocia a las características de las neuronas como células, ¿ya? Entonces, las neuronas piramidales, como tienen un axón más largo, tienden a ser Golgi tipo 1. En cambio, las interneuronas, sea cual sea el origen de la interneurona, como tiene un axón más corto, es una Golgi tipo 2. O sea, es como un concepto no relacionado directamente a las láminas de la corteza, sino a una característica de las neuronas, ¿ya? pero, o sea, tipo, cuando las ponemos, o sea, la clasificación es porque predominan las Golgi tipo 1 ahí en esa lámina, o... Sí. Ah, ya. Entonces, ahora pongámosles como clasificaciones o nombres. Las de la lámina 2 y la lámina 3 van a ser más que todo tareas asociativas. ¿Qué quiere decir? Que se relaciona la corteza con la misma corteza. ¿Listo? Se asocia la información de lo que está llegando a la corteza. Pero solamente sería entre las láminas, entre las 2 y la 3. Sí. Ah. O sea, esto, lo que les va a explicar Felipe ahorita, se asocia como a por qué las áreas de Brodmann son específicas para su tarea, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un área sensitiva que recibe información del tálamo va a tener el área 4 o la lámina 4 más grande. ¿Por qué? Porque su tarea le facilita pues recibir información. Entonces, por ejemplo, las áreas sensitivas tienen el área 4 o las aferencias talamocorticales más grandes. En cambio, las áreas asociativas, que son como conexiones entre múltiples áreas de la corteza, tienen la 2 y la 3 más grandes porque su tarea es conectarse dentro del circuito de la corteza. Entonces, por ejemplo, el área 4, según lo que les dije, ¿cuál va a tener más grande? Asociativa. La 4. Ajá. Entonces, Como la- pero aquí, Pero ¿qué es como motor? La 5. Ajá, especialmente la 5. Entonces, el área 4, por ejemplo, va a tener un gran desarrollo de la 5 y muy pobre desarrollo de las demás, porque la 4 no la utiliza mucho más allá de la información motora que le pueda mandar el tálamo, no hace como muchas asociaciones más que con el área 6 o áreas asociativas terciarias, pero lo que más utiliza, o su especialización histológica, si quieren llamarlo así, es en la lámina 5, debido a que pues, su función es
mandar acciones hacia los núcleos. ¿Listo? Entonces, el área 4, digamos, hay una cosa que me recordó Isabela, es que se puede ir a granular o disgranular. Cuando la corteza es motora, estamos digamos en un área 4, en un área 4, va a ser más que todo a granular. ¿Por qué? Porque no se va a ver tantos gránulos, precisamente porque hay menos densidad de Las capas granulares, que son las que tienen las estrelladas. ¿Listo? Las aferencias. Motora. Cuando son altamente sensitivas, cuando estamos digamos en una corteza 3-1-2, se va a ver mucha densidad, por lo tanto va a ser granular. Y esta era cuando estaba, creo que en un área Un punto asociativa. medio, ajá, como una Asociativa. área asociativa que tanto envía eferencias como recibe aferencias. Ven, entonces envía aferencias y recibe aferencias. ¿Listo? Bueno, aquí cosas para decir de las interneuronas. Está la interneurona en candelabro, que algo importante es que es la que tiene mayores incidencias GABAéricas, entonces va a ser como la que va a inhibir más todo el circuito. ¿Por qué? Por los múltiples acciones que tiene. Y va a estar también la double bucket, que es otra interneurona. En cesta también la van a ver. Y ya no hay más interneuronas como importantes. Lo de supragranular y infragranular. Se considera que las capas supragranulares son la 1, la 2 y la 3. Y las infragranulares, la 4, la 5 y la 6. Por eso es que es como granular interna y granular externa, o piramidal interna y piramidal externa. Sí. Entonces esto es lo que les decíamos. Digamos en una corteza sensorial primaria, la lámina 4 va a ser de bastante densidad. En una asociativa va a ser disgranular, entonces va a ser como una densidad media, mientras que el área 2 y 3, que son asociativas, van a tener un buen tamaño también. Pero en el área motora primaria o en áreas motoras va a ser más que todo la densidad en las 5 y las 6, que son las motoras. ¿Listo? O las piramidales. O las piramidales. Las que van por debajo de la corteza. Y pues ahí hay cortes. Yo recuerdo que me salió este en el parcial. Entonces, lo bueno es que, digamos, pero es que el suyo es presencial, ¿cierto? El mío fue virtual. Entonces lo que hicieron es que cogieron, digamos, este pedazo de la imagen y como decía el número, entonces era saber qué número se relacionaba con qué nombre. Entonces, lámina 5, piramidal interna. Pero en su caso, el consejo que les digo, si no les salen los números, es reconocer las piramidales, que son como las diferentes. Entonces, cuando vean la primera capa de piramidales, va a estar en la piramidal externa. Luego ya pueden ver otra capa como de estrelladas o granulares, y si van más abajo, ven otra capa de piramidales y están en piramidal interna. Así más o menos se pueden guiar. Pero estas realmente nunca pues a mí nunca me la pusieron en presencial. O La de sea, la a mí lo tensión, sí, que es cierto. más duro me salió, por así decirlo, sí, de las láminas, la tensión. fue una imagen de este estilo, pero muy bien delimitada, que era un área motora, por ejemplo. Entonces, esta delgada, esta delgada, esta delgada, sí, qué pero tensión, sí, las te piramidales está muy ancha, por ejemplo, está muy ancha, y todas las sensitivas como muy delgadas, y te decía, no me acuerdo cómo era, ¿a qué área hace referencia este corte? Entonces, área 4, área 3, 1, 2, no sé qué es. O sea, tener en cuenta mucho el concepto de agranular, disgranular y granular. Pero sí, o sea,
no son tan específicos en cuanto a histología por el mismo hecho de que pues, no se tienen clases de histología y peor de corteza. Así que con lo que les dijo Felipe de apenas vean las primeras piramidales, que como que se alcanzan a diferenciar un poco, pues están en la granular externa, en la piramidal externa, y pues todo lo demás va a ser granular o piramidal interna. Entonces acá puse otro ejemplo. Y digamos, esta imagen que está aquí, yo creo que nunca se las van a poner. ¿Se las pusieron a ver en el micro? ¿Cuáles le pusieron a ver en el microscopio? Las de Eso ya. León. La bobina y las de Neo. ¿Estas? Entonces repasen esta imagen, esa es la que les van a poner. Esta no, porque es muy ambigua, no te da mucha información, listo. Y está lo mismo, aquí no sabía decirte dónde está una piramidal, por ejemplo, aquí, o sea, no veo nada. Y lo mismo acá peor. Listo, eso es porque es alguna pregunta. ¿Quieren hacer el campo de corteza? Sí. No deberíamos hacer tálamo porque pues estamos como con tálamo como explica. Pero no nos sacan, ¿no? Ese es el de. ¿Qué razón? Faltan 20 3:24. minutos. Mm, No creo que nos saquen. no sé, espero que no. ¿Puedo borrar aquí? Sí.